En Javeriana Estéreo, las cosas que pasan. En una ciudad donde pasa de todo. En un país donde pasa de todo. En un mundo donde todo pasa. Aquí están las cosas que pasan. Comenzamos estas cosas que pasan en Javeriana Estéreo 91.9 FM. Abrimos como siempre nuestro espacio y nuestros medios electrónicos para que se comuniquen con nosotros. Nuestra cuenta en Twitter es @lascosasqpasan. También pueden enviarnos sus opiniones, comentarios y sugerencias a través de nuestro correo lascosasquepasan, todo pegado @javerianaestereo.com. Saludamos como siempre a quienes nos escuchan a través de nuestra página web www.javerianaestereo.com. Tienen opción de acceder a nuestra señal en directo, lo que está sonando en este momento en el FM, pero también pueden revisar contenidos anteriores de las cosas que pasan en nuestra sección multimedia, en el botón podcast. Ahí pueden acceder a todos nuestros contenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque abordaremos los costos de la vivienda en Colombia. Haremos un análisis, y es que hay un término muy frecuente que se ha mencionado en múltiples campos y es la llamada burbuja inmobiliaria. Analizaremos en qué consiste este concepto, cuáles son los factores determinantes de los costos de la vivienda en nuestro país y asimismo miraremos cómo estamos en materia de acceso a vivienda. Comienzan las cosas que pasan. Bienvenidos. ¿Quién fue? ¿Dónde fue y cómo fue? Todas las cosas que pasan. Según el DANE, por segundo año consecutivo, el costo de la vivienda nueva en el país registró un crecimiento de 2 dígitos, pues al terminar el 2013, la variación de los precios fue de un 11% aproximadamente. Para la misma entidad, durante el año pasado, Bucaramanga dejó de ser la ciudad con mayores alzas en inmuebles nuevos y cedió este lugar a Bogotá, donde la variación del índice de precios fue de un 11,2%. Y según César Llano, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, advirtió que a corto plazo no ve que la tendencia vaya a cambiar como respuesta a la afirmación de César Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, cuando aseguró que se espera un descenso del 20% en los costos de la vivienda durante los próximos 2 años. Por su parte, la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, Sandra Forero, recalcó que por las dificultades del suelo habitable en varias regiones del país, las ventas superan en 12% a los lanzamientos de nuevos proyectos y es lo que ayuda en cierta medida al aumento de los precios de la vivienda. Informa para las cosas que pasan, Daniela Mejía. Daniela, mil gracias. Pues este era un informe sobre el panorama de los precios de la vivienda en nuestro país. Y antes de abordar las cifras específicas y la coyuntura actual de los precios de la vivienda, vamos a hablar a manera pedagógica de cuáles son esos determinantes de los precios de la vivienda en nuestro país, cuáles son los factores que inciden en que el precio de una casa, de un apartamento, suba o baje. Y ya están listos nuestros invitados para desarrollar este tema. Y en primer lugar, queremos darle la bienvenida al profesor Jean-François Joly, profesor asociado al Departamento de Arquitectura, coordinador del área de gestión, gobernanza y ejercicio profesional de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor Joly, bienvenido a las cosas que pasan. Gracias por atender a nuestra invitación y bueno, quisiera comenzar entonces preguntándole esto y es ¿cuáles son esos determinantes de los precios de la vivienda? ¿Cuáles son los factores que inciden dentro de este aspecto? Muchas gracias por la invitación. Factores que inciden en los precios de las viviendas. Digamos, hay diferentes tipos de precios, diría yo, diferentes tipos, componentes dentro de precio. Uno, lógicamente, que es lo que tiene que ver con los costos de construcción, ¿cierto? Material de construcción, etcétera, etcétera. Y el otro, que es extremadamente importante y de comportamiento más aleatorio, podríamos decirlo así, digamos, en su variación, que es lo que tiene que ver con la incidencia del precio del suelo, ¿cierto? En el costo total. Lógicamente que no es igual si estamos hablando de una vivienda nueva, ¿cierto? O si estamos hablando de una vivienda
en segunda o en tercera compra, ¿cómo se llama eso? Sí, vivienda de segunda. De segunda, o de segunda o de tercera, sabiendo que el precio de la vivienda de segunda, lógicamente, tiene una relación con el precio de las viviendas de primera, para decirlo así. Entonces, bueno, hay diferentes elementos, pero creo que son como dos elementos principales que no tienen necesariamente exactamente el mismo comportamiento, porque la construcción depende de la evolución del precio de los materiales de construcción, etcétera, etcétera, mientras la incidencia del precio del suelo, ¿cierto?, o los efectos de valorización que se dan por diferentes factores son mucho más difíciles a poder preverlo, podemos decirlo así, ¿cierto? Eso diría yo. Pues aquí hay varios elementos que nos ha mencionado el profesor Jean-François Joly que tienen que ver precisamente con estos aspectos que inciden en el precio de la vivienda. Por un lado, estamos hablando de los costos de construcción, por otro lado, los precios del suelo, los precios de los materiales, en fin, son muchos aspectos alrededor de esto. Le damos la bienvenida también al profesor César Ferrari de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana y quisiéramos preguntarle, profesor Ferrari, en este contexto de los precios, de los valores que inciden para definir los costos de la vivienda en nuestro país, ¿estos costos crecen de manera equitativa como tal o hay distanciamiento entre uno y otro? ¿Cómo se da este fenómeno para determinar el precio de una vivienda? A ver, comencemos por el principio. Una cosa son los costos de la vivienda y otra cosa son los precios de la vivienda y no necesariamente van parejos. En este país los costos de la vivienda se mueven muy lentamente, mientras los precios de la vivienda crecen muy lentamente. La vivienda es un activo que se compra como cualquier otro. La vivienda es un activo como un vehículo, solamente que uno es un móvil y otro es inmóvil, por eso se habla de propiedad inmobiliaria. ¿De qué depende el precio de un bien? Básicamente los determinantes del precio de un bien son el ingreso de las personas, los precios de los bienes sustitutos y las preferencias que tengan las personas respecto a ese bien. Entonces uno podría decir que aquellos bienes sobre los cuales hay una enorme preferencia, pues tenderán a tener precios más altos que aquellos bienes que tienen muy pocas preferencias, ¿sí? Y que cuando la gente tiene muchos ingresos y se va a un bien sobre el cual hay una enorme preferencia, pues esos bienes acaban teniendo precios muy altos. Y por otro lado, si los precios de los sustitutos también son altos, resulta que el precio del bien en cuestión también va a ser alto. ¿Qué cosa ha venido sucediendo en los últimos años en un país como Colombia? Resulta que el ingreso disponible para comprar vivienda ha aumentado de una manera enorme. No es que la gente haya aumentado el ingreso personal, sino que el ingreso disponible para comprar vivienda ha crecido muchísimo. ¿Y de dónde sale este ingreso? Miren, resulta de que como la tasa de cambio se ha venido revaluando durante mucho tiempo, las empresas les resulta atractivo traer dólares de afuera. Simplemente un dólar que lo traen a 1.800, cuando lo tienen que pagar después porque se lo prestan, pues van y lo recompran a 1.700 y se ganan 100 pesos por hacer nada. Por otro lado, las tasas de interés en Colombia son tan altas que las grandes empresas que tienen acceso a los mercados internacionales prefieren financiarse afuera. Entonces uno puede imaginarse el siguiente escenario. Una empresa grande que es filial de una empresa transnacional decide financiarse afuera y le pide a su matriz que le consiga $1 millón a una tasa muy barata porque está muy barato en el mercado internacional el crédito. Pero se da cuenta que si trae muchos dólares, esos dólares los puede vender y después se puede recomprarlos y ganarse algo sin hacer nada. Mejor dicho, no me mande $1 millón, mándeme $10 millones. Entonces, ¿qué hago? El $1 millón que realmente necesitaba para usarlo como capital de trabajo, lo empleo en capital de trabajo. Lo vendo a pesos y luego con esos pesos utilizo en capital de trabajo. Y los $9 millones restantes, ¿qué hago?
Pues invierto en aquello que resulta muy atractivo como negocio, como ganancia de capital. Y resulta que las cosas más atractivas que producen ganancia de capital son fundamentalmente los activos inmobiliarios y las acciones en la bolsa, porque mientras la tasa de cambio se ha venido revaluando, los precios de las acciones y los precios de la vivienda han venido subiendo. En el año 2013, el año 2012, si no fue el primero, fue el segundo rubro por importancia como ingreso de divisas al país. Ese fue el endeudamiento de las empresas. Estamos hablando del orden de 22.000 millones de dólares. Las exportaciones petroleras colombianas son el orden de 22.000 millones de dólares. Resulta que la principal fuente de ingresos de divisas en Colombia acaba siendo el endeudamiento de las empresas, por las razones que he mencionado. Entonces, ¿qué se ha hecho con todo ese enorme dinero que existe llegando a la economía del país? Pues como decía, pues invierto en vivienda. Entonces, se han generado una demanda gigantesca porque ha habido un ingreso disponible gigantesco por viviendas de estratos altos. Pero como las viviendas de estratos altos acaban siendo muy caras porque las están comprando las grandes empresas para dárselas a sus gerentes o a sus visitantes, o simplemente para comprarlas ahora, y como los precios van a seguir subiendo, porque sigue viniendo este ingreso tan elevado, pues para venderlas después y a darse la ganancia de capital sin hacer nada. Eso es lo que explica fundamentalmente por qué los precios de las viviendas, particularmente en los estratos muy altos, han venido creciendo tan abrumadoramente a tasas de crecimiento que superan largamente el 10-12%. Y entonces estamos hablando aquí de viviendas de estratos altos, de estrato 6, que superan los 15 millones de pesos el metro cuadrado. Si estamos hablando de 100 metros cuadrados, estamos hablando de 1.500 millones por una vivienda de 100 metros cuadrados. Y si estamos hablando de 300 metros cuadrados, estamos hablando de 4.500 millones de pesos por una vivienda estrato 6 de 300 metros cuadrados. No todas son de 15 millones, pero no es complicado encontrar y pasearse por el mercado y ver cómo el metro cuadrado está fácilmente en 8 millones de pesos. Y entonces por una vivienda de 100 metros a uno le piden 750 millones de dólares o 800 millones de pesos, lo cual es una barbaridad. Es una de las viviendas más caras que existe en casi toda América Latina. O sea, yo cuando me quiero comprar una vivienda en Bogotá tengo que estar pensando en $400.000, $300.000. Con eso me compro 2 viviendas en Lima del mismo estrato. Entonces aquí el problema fundamental es que está viniendo un ingreso. Hay un ingreso disponible muy grande, muy elevado, que resulta básicamente por el endeudamiento de las empresas. Si no hubiera eso, si ese dinero se utilizara efectivamente en capital de trabajo para que las empresas funcionen, no tendríamos ese ingreso disponible y no tendríamos esos precios tan altos de la vivienda, particularmente en estratos altos. ¿Cuál es el problema de esta historia? Que nadie garantiza que esto pueda durar infinitamente. ¿Por qué? Eso va a dudar mientras los costos financieros en el exterior sean muy bajitos y haya mucha disponibilidad de dinero en los bancos internacionales, entre otras cosas por la expansión monetaria americana. Pero si eso se acaba, no va a haber este endeudamiento tan grande en las empresas, no va a haber este ingreso disponible. ¿Y qué va a pasar? Los precios de las viviendas van a comenzar a bajar. Y entonces el fenómeno es exactamente el inverso. Como ahora hay menos ingresos disponibles, los precios comienzan a bajar. La gente que compró esa vivienda para hacer ganancia de capital sale apuradamente a venderla antes de perder la ganancia de capital. Y entonces comienza a aumentar la oferta de una manera muy grande en el momento que la demanda está cayendo. Y eso revierte más aún la tendencia. Cuando estas cosas suceden, lo que podemos decir, estamos realmente ante una burbuja inmobiliaria notable. El problema de las burbujas inmobiliarias es que realmente no sabemos cuándo puede estallar. Pero eso pasó en los Estados Unidos en el año 2008. Las viviendas cayeron el precio de las viviendas cayó 50-70% en California, en la Florida. Simplemente se derrumbaron. ¿Por qué? Porque en un momento determinado
primero hubo mucho ingreso disponible para comprar viviendas y después cuando se produce la crisis y el ingreso se derrumba, simplemente la gente trata desesperadamente de salir a vender y los precios se derrumban, ¿sí? No me parece razonable que por una vivienda de 100 metros cuadrados uno tenga que pagar $300.000. Eso es una barbaridad. Eso está reflejando ciertamente una burbuja. Repito, no sabemos cuándo esa burbuja puede reventar. Otra cosa son los costos de la vivienda, y sobre los costos de la vivienda sí lo que podemos decir es que estos no han aumentado a esa velocidad, porque los costos de la vivienda se determinan de otra manera. Muy bien, pues vamos a ir a una primera pausa y al regresar vamos a darle la palabra a Hernando Zabaleta Echeverry. Él es abogado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, chairman de la firma WL Global y pues es experto en asuntos inmobiliarios, sobre todo porque el profesor César Ferrari nos ha hecho un panorama muy completo relacionado con la vivienda en nuestro país y aspectos muy importantes se relacionan con la variación de estos precios y la distancia, la diferenciación que hay entre precios de la vivienda y costos de la vivienda. Mientras que los precios están disparados por una parte, los costos siguen siendo prácticamente los mismos. Y otro tema muy importante que vamos a evaluar en próximos segmentos y tiene que ver con la burbuja inmobiliaria que ya ha mencionado el profesor César Ferrari, y es ese debate que lleva ya bastante tiempo de si estamos o no en una burbuja inmobiliaria y cuáles son las implicaciones de que esto exista. Vamos a la pausa y ya regresamos en estas cosas que pasan de Javeriana Estéreo. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Programación. En Javeriana Estéreo, las cosas que pasan. Rompecabezas. Multimedia. Podcast. Y amigas de Una Guitarra Mil Mundos. Señal en vivo. Comienza las cosas que pasan a través de Javeriana Estéreo. ¿Quiénes somos? Academia Javeriana, analizando el mundo. Disfruta de todo nuestro contenido en www.javerianaestereo.com y accede a la emisora desde cualquier lugar del mundo. Javeriana Estéreo 91.9 FM, sin fronteras. Estándares. Improvisaciones. Fusiones. Tarde de jazz en Javeriana Estéreo. Lunes a viernes, 1 a 5 de la tarde. Sábados y domingos, 6 de la tarde. Javeriana Estéreo, sin fronteras. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Las cosas que pasan en mi país. Cosas que pasan en mi país, avanzamos en estas cosas que pasan de Javeriana Estéreo 91.9 FM, hoy hablando de los precios de la vivienda en Colombia, y más adelante vamos a revelar unas cifras muy importantes donde se hace una comparación de los precios de la construcción, los costos de la vivienda de cara a los precios de la vivienda, y miraremos pues la brecha tan importante que hay entre el crecimiento de cada uno en los últimos años. Pero antes vamos a darle la palabra a Hernando Zabaleta de la firma WL Global, experto en temas inmobiliarios, dándole la bienvenida por supuesto a esas cosas que pasan. Quisiéramos preguntarle sobre actualmente el hecho de comprar vivienda nueva o usada en estos dos escenarios, ¿es o no rentable de acuerdo a cada una de las condiciones que hay en Colombia? Encantado de estar aquí con todos ustedes, un gran saludo a todos nuestros oyentes. En respuesta a su pregunta, en estas condiciones, si es bueno o no comprar en el mercado. Para el especulador, claramente sí. Yo creo que aquí, cuando uno va a hablar de burbuja inmobiliaria, hay una palabra clave, se llama especulación. La gente está especulando con los bienes inmuebles. Están comprando barato, venden caro, viene otro especulador, compra caro y vende más caro. Y esto se ha vuelto una cadena casi interminable, pero que un día se tiene que reventar. No se sabe cuándo, como decía el profesor Ferrari. Entonces, en estas condiciones, para el especulador sí es bueno comprar. El especulador está haciendo un negocio enorme con muchos dividendos, está ganando muchísimo dinero con esto, pero para la persona que quiere o necesita un inmueble para habitarlo él mismo,
esto no es un negocio. Para el que se tiene que endeudar, para el que no tiene esa capacidad económica para comprar estos apartamentos y tiene que pedirle prestado a un banco nacional, que no tiene acceso al crédito de un banco internacional, pues esto no es un negocio porque se piensa endeudar con un bien muy caro. Si se revienta la burbuja, ese bien no va a quedar valiendo nada y le va a salir más rentable entregarle el bien inmueble al banco, que el banco se coja el bien inmueble y no seguir pagándolo porque el precio se le va a ir al piso. Para el que quiere esta vivienda para habitarla, esto no es un negocio, es muy peligroso y en cualquier momento se le puede estallar la burbuja. Pero para el especulador, que aunque afecta a la economía, pues sí es un negocio. Profesor Jean-François Joly de la Universidad Javeriana, de cara a este panorama de la vivienda en Colombia que nos han ofrecido el profesor César Ferrari y Hernando Zabaleta, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su posición frente al hecho de comprar vivienda nueva o usada? Estoy pensando, escuchando a Hernán, hay una investigación reciente que hizo un estudiante de la maestría en planeación urbana regional que está en Ospinas, digamos, una de las firmas importantes en Bogotá. Hizo un trabajo un poco sobre segregación espacial. Es decir, miro 50 proyectos, 500, 600, 700 compradores, ¿cierto? Y trato de ver un poco cómo hace 20 años, o hace, no estoy exagerando, hace 10 años, usted puede comprar por un precio de 80 o 100 millones de pesos una vivienda en estrato 3-4 de 50 metros. Actualmente, con la misma plata, con precio constante, la vivienda no da para 50, sino da para 40. O los que podían 60 no pueden sino comprar 50. Y los que, etcétera. Todos esos efectos, digamos, consecuencia de lo que pasa arriba a nivel de la especulación, a nivel del estrato 6 o 7, para decir algo que no existe, a estos niveles, se filtra y baja a nivel, digamos, de las viviendas. Entre otros de estrato, digamos, 3-4, ¿cierto? Porque la vivienda vis-VIP está bloqueado por precios, digamos, de institucionales, vamos a decirlo así. Y entonces lo que mostraba en esta investigación, ¿cierto? Era precisamente que gente, por ejemplo, que hubiera vivido en Cedritos, le toca irse del lado de Suba. Entonces, porque la plata que les hubiera alcanzado para comprar en Cedritos ya no les da para Cedritos, sino ya para Suba. Y eventualmente trabajan en Usbe, para decir algo. Entonces, hay una serie de consecuencias. Ya no estoy contestando directamente a su pregunta, pero indirectamente sí, en términos urbanos, en términos, digamos, de ciudad, fíjate, para decirlo. Eso tiene una serie de consecuencias que gente que hubiera podido comprar un barrio le tocó comprar en otro barrio, que no necesariamente tiene las mismas condiciones de entorno, porque cuando uno compra la vivienda también compra el entorno, ¿cierto? Es una de las dificultades de determinar la vivienda no es un bien como tal, es una canasta de bienes y servicios que tiene diferentes tipos de valoración. Es un bien de capital, pero es el lugar donde uno vive, es algo del cual uno puede sacar una renta, son muchas cosas. Uno compra la ubicación, compra el vecinaje, compra una cantidad de cosas que hace difícil, digamos, los procesos. Entonces, esos efectos que se dan, que decía Hernán, a nivel del estrato 6, ¿cierto?, se transmiten por procesos que en francés dice ruissellement o filtración, afectan a otras. Lo que hace que en estrato 3 o 4 una vivienda de 50 metros está a 150, 200 millones de pesos, cuando a precio constante hubiera estado hace algunos años casi la mitad, para decir algo. Entonces, efectivamente, ese genera un proceso de segregación espacial, como dicen algunos, en el sentido que obliga a uno, si yo tengo la plata limitada, a pesar que las condiciones de créditos en Colombia son mucho más superiores al promedio internacional, pero no son iguales a lo que había en el 98, cuando el sistema se cayó del UPAC, ¿cierto?, con tasa de interés o el equivalente, que era 50% anual. Actualmente no es así, pero de todas maneras, si yo tengo 100 o 200 millones de pesos, actualmente no puede esperar un apartamento más de 60 metros cuadrados, y quizás que necesito uno de 80 porque tengo 3 personas, etc. Entonces hay todo ese proceso
digamos, como consecuencia de lo que pasa en las viviendas de estrato más alto. El índice que va, en el cual va a hablar el profesor Ferrari, del precio de la vivienda, no toma en cuenta esas variaciones por estratos. Eso es un promedio. Pero digamos, los efectos son arriba, hay una serie de procesos que se transmiten y que se transmiten también en lo de la vivienda usada, ¿cierto? Porque efectivamente hay una serie de fenómenos complejos, ¿cierto? Entre los dos. Profesor César Ferrari de la Universidad Javeriana, usted hizo un cálculo muy importante en materia de precios y costos de la vivienda y quisiera que por favor nos mostrara los resultados y nos hiciera un análisis al respecto, porque son brechas muy grandes. Sí, mira, los economistas practicamos una disciplina que se dice empírica analítica. Entonces a nosotros nos gusta justificar lo que decimos con cifras. Si miramos los datos del DANE entre el 2006 y el 2013, la tasa de crecimiento en estos 7 años de la construcción, el índice de precio de la construcción en vivienda unifamiliar fue de 32.6%. En 7 años creció 30%. Y si miramos el precio de la vivienda, la variación del precio de la vivienda en esos mismos 6 años, la tasa de crecimiento fue de 128%. 128.2% para ser más exacto. O sea, 4 veces más. Y esto es un precio promedio, este es un índice, esta tasa de crecimiento es sobre una vivienda promedio. Mejor dicho, aquí tenemos los precios de la vivienda del estrato 6 como el estrato 1, ¿cierto? Lo que sí sabemos, lamentablemente no están disponibles las cifras, es que en el estrato 6 subieron muchísimo más que en el estrato 1. Por eso yo hablaba que el crecimiento tan elevado de los precios de las viviendas de estratos altos es realmente enorme. Ese crecimiento es enorme. Y repito, como el que jalona es el estrato 6, y el sustituto del estrato 6 es el estrato 5. Si el precio de la vivienda estrato 6 sube, el precio de la vivienda estrato 5 también va a subir, porque es sustituto del anterior, ¿cierto? Si yo tengo ingresos muy altos, voy a preferir un estrato 6, pero si ya el ingreso no me alcanza para estrato alto, voy a sucesivamente ver en estrato inferior. Y entonces la cadena que comienza en estrato 6 comienza a traducirse a los otros estratos cada vez con menos fuerza. Por eso, mientras el estrato 6 crece a tasas tan altas, el estrato 1 crece a tasas mucho más bajas, pero todas jalonadas por lo que está pasando en los estratos altos. Y como decía en la anterior intervención, eso está pasando básicamente porque hay un enorme ingreso disponible que lo que quiere es invertir en algo. Y como las rentabilidades de la actividad económica a la cual pudiérase invertir no son lo suficientemente atractivas, pues me meto en aquello que yo mismo lo hago atractivo, porque traigo tanto ingreso disponible que eso aumenta la demanda y eso aumenta el precio. La posibilidad de que la construcción crezca a la misma velocidad de lo que crece esa demanda es muy remota, porque la construcción de todas maneras toma tiempo. En cambio, el ingreso viene de un día para otro. Entonces la demanda va mucho más adelante que el crecimiento de la oferta y por eso los precios son tan altos ante un ingreso disponible tan elevado. Lo que pasa a continuación es simplemente un proceso económico. Y ese proceso económico se interrumpe cuando la fuente de crecimiento de la demanda, que es este ingreso disponible tan grande, pues simplemente desaparece o se invierte. Y en esa situación es cuando las burbujas inmobiliarias, en este caso, revientan. No estamos en condiciones de predecir cuándo puede pasar eso, porque tenemos unas fluctuaciones en los escenarios mundiales muy grandes y muy complicadas. El precio del petróleo, por ejemplo, es un indicador muy claro de qué puede pasar con los ingresos disponibles. Bueno, el precio del petróleo
que llegó en algún momento en el año 2008 a estar del orden de $145 barril, y en el mismo año, 6 meses después, estaba en $45 barril. Después de la recuperación mundial del año 2009-2010, llegó al orden de $100 barril y ahí se ha mantenido. Uno pensaba de que de repente ese precio del petróleo iba a bajar. E iba a bajar porque se estaba por firmar un acuerdo entre Irán y Occidente, y Irán es uno de los países productores y exportadores mundiales de petróleo que tenía sus exportaciones bloqueadas. Si ese acuerdo se firmaba, entonces lo que íbamos a ver es un aumento importante de la oferta petrolera, manteniéndose más o menos la misma demanda. Esa mayor oferta petrolera iba a producir una caída de los precios petroleros. Y eso los Estados Unidos y los europeos estaban muy interesados, porque eso les permite mejorar su situación interna, porque sus empresas tienen menos costos, entonces se vuelven más competitivas, y es importante para la recuperación de esas economías. Pero de repente aparece la crisis de Crimea. Y la crisis de Crimea es importante porque resulta de que por ahí pasan los gasoductos que vienen con el gas de Rusia. Y entonces ahora tenemos una situación muy complicada, porque el gas y el petróleo son sustitutos. Entonces hay una enorme incertidumbre sobre lo que puede pasar sobre el precio del gas, que de hecho está subiendo, y por lo tanto también del precio del petróleo, si está subiendo. Si eso se mantiene alto, los incentivos para que los Estados Unidos dejen de hacer expansión monetaria como la que están haciendo, van a ser menores, porque no va a contar para su recuperación con menores precios petroleros y menos precios del gas. Y por lo tanto, la única manera para mantener a su economía a flote con ligeras recuperaciones es seguir haciendo inyección monetaria. Y si seguimos teniendo mayor inyección monetaria, vamos a tener montos en los bancos internacionales gigantescos a los cuales nuestras empresas van a seguir teniendo acceso. Y por lo tanto, eso significaría que lo que está pasando en Crimea va a acabar repercutiendo en los precios de las viviendas en Bogotá. Simplemente uno diría, caramba, como el precio del gas no va a subir, eso no va a bajar, el petróleo no va a bajar, eso no va a ayudar a la recuperación americana, entonces van a tener que seguir haciendo expansión monetaria, va a haber mucho dólar barato, a costos financieros baratísimos, que va a hacer que las empresas grandes de este país se financien afuera, que traigan tantos dólares. Como van a traer tantos dólares, se va a revaluar la tasa de cambio, lo cual incentiva a traer más dólares, lo cual quiere decir que ese exceso se va a ir a compra de vivienda y vamos a ir con los precios de las viviendas altas. Y uno no imagina que todo eso está relacionado, y usted acaba de hacer muy bien toda esa relación y toda esa cadena de temas. Lo que pasa es que la economía no funciona aisladamente. Es un error pretender explicarla solamente a partir de lo que pasa en un mercado. Hay que siempre pensar en equilibrio general, hay que pensar siempre en el globo total de lo que pasa en el mundo, en este caso. Adelante, profesor Jean-François. Y el efecto, digamos, que pasa a nivel de estrato 6 se difunde en nosotros, ¿cierto? Y alimenta también, como está diciendo inicialmente, hay dentro del costo está el costo de la construcción y está el costo del suelo, para decir algo cuyo determinante de saber si es un costo, hay unas dificultades hasta teóricas, digamos, sobre el precio del suelo, pero lo que sí es que todos esos efectos hacen que los suelos el precio del suelo tiende a subir, lo que a nivel de los estratos lo más bajos, digamos, hace complicado mantener la posibilidad, digamos, de tener precio de vivienda. Estoy hablando de estrato 1, digamos, de vivienda prioritaria o de vivienda de interés social. Eso tiene todas esas consecuencias, lo que a nivel de la ciudad tiene, por ejemplo, en el caso bogotano, donde la 2/3 parte de la población vive en estrato 1, 2 o 3, inclusive, o 4, y entonces, efectivamente, eso trae consecuencias. Es decir, lo que pasa en Crimea se traduce en Suba o el rincón de Suba, para tomarlo en estos términos. Y es lo que mostraba la investigación que hacía Juan Pablo Sarmiento, digamos, de esos efectos de segregación espacial. Es decir, que la cosa hace que obliga a cambiar, porque ya no me da para comprar aquí,
me tocó comprar en otras partes si quiero conservar, digamos, frente a mis necesidades mínimas de 50 o 60 o 80 metros cuadrados y estar en lugares donde hay menos servicios, etcétera, etcétera. Todas esas consecuencias, lo que dice el profesor César Ferrari, que todo está interrelacionado. Uno termina relacionando Crimea con lo que pasa en Cedritos, para decir algo. Y es eso en términos de consecuencia, en términos de la ciudad, que es lo que trabajamos más específicamente con la facultad de arquitectura. Yo soy economista también, pero digamos, más me han metido en los términos, digamos, urbanos, etcétera, etcétera. Hernando Zabaleta, de WL Global, ¿cuál es su lectura frente a todo este panorama de los precios de la vivienda? Bueno, yo quisiera complementar lo que han dicho los profesores con unas cifras. Aquí el 37% de los metros cuadrados construidos en Bogotá se han realizado en los estratos 5 y 6, donde solamente vive el 4% de la población. En el estrato 4 se construye el 25% de los metros cuadrados, donde solo vive el 6.8% de la población. En el estrato 3, donde vive el 29.6%, se ha construido el 28% de los metros cuadrados. Y en el estrato 2, donde vive el 39.5% de la población, solamente se construye el 11% de los metros cuadrados del total que hay en Bogotá. Son unas cifras alarmantes y que realmente muestran cómo aquí el interés es en los estratos 5 y 6 y son estos dos estratos los que jalonan el precio hacia arriba de los demás estratos. Pero de ahí para abajo, porque es que estamos hablando de los estratos 5 y 6, como usted lo señala, jalonan el precio de los demás, pero de ahí para abajo todo este panorama del incremento general de los precios de la vivienda, ¿qué podríamos decir? ¿Esto está dificultando el acceso a vivienda a los colombianos? Yo diría que sí, y de hecho esto puede ocasionar una tremenda crisis social. Una vivienda de interés prioritario, las más baratas, de estrato 1 para la gente más pobre, arrancan con 70, 80 millones de pesos. Y son viviendas de 40 metros cuadrados, con los materiales más baratos, con los diseños, digamos que menos sofisticados de todos. Arrancan en ese precio. Para una persona que se gana un salario mínimo, eso es imposible acceder a una vivienda de estas. Para que se gane 1 millón de pesos también puede ser imposible. De hecho, hasta para que se gane 2 millones de pesos y tenga algunas obligaciones, le quedará difícil acceder a una vivienda de estas. Esto es realmente alarmante y pues teniendo en cuenta que la población que más crece son los estratos bajos y en los estratos bajos es donde menos metros cuadrados se está construyendo y donde el precio también está muy alto, esto puede ocasionar una crisis social aquí en Bogotá, en Colombia de hecho. En un programa anterior de las cosas que pasan, hicimos un recorrido por las iniciativas o las herramientas que ahora da el gobierno nacional para acceso a vivienda. Entonces, hablamos de herramientas como subsidio a la tasa de interés o la vivienda para ahorradores, y es un subsidio especial para personas que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos para que puedan acceder de manera más fácil a una vivienda de 80 millones de pesos. Cuando se revela esta información en medios de comunicación, pues la ciudadanía dice maravilloso, muy bueno, excelentes herramientas, pero quisiera que después de la pausa hiciéramos un análisis de qué hay detrás desde el punto de vista económico, por supuesto, qué hay detrás de estas nuevas herramientas, de estas nuevas facilidades de financiación para la vivienda para diferentes estratos. Vamos a una pausa y ya regresamos en estas cosas que pasan de Javeriana Estéreo. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Para Javeriana Estéreo es muy importante la opinión de nuestros oyentes acerca de la programación. Por eso puede hacernos llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico oyentes@javerianestereo.com o llamarnos al teléfono 338-4510 en la ciudad de Bogotá. Sí, señores, transmitiendo la final de la Copa Mundo de la vacunación. Ataca la gripa, se la pasa Tosferina, poliomielitis a paperas y de taquito a tétano. Pero la vacunación se roba el balón y amaga Tosferina. Túnel a la gripa, palomita neumonía, pasa la rubiola, el sarampión no alcanza a llegarle. Vacunación toma la delantera y golazo a las enfermedades, campeona la vacunación. En abril haz tu mejor jugada, vacúnate y vacuna a tus hijos. 348 puntos habilitados en Bogotá. Más información, línea 195. Bogotá, Territorio Saludable, Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Estándares. Improvisaciones.
soluciones. Tarde de Jazz en Javeriana Estéreo. Lunes a viernes, 1 a 5 de la tarde. Sábados y domingos, 6 de la tarde. Javeriana Estéreo, sin fronteras. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Las cosas que pasan en mi país. Cosas que pasan en mi país, avanzamos en estas cosas que pasan de Javeriana Estéreo 91.9 FM, hoy hablando de los precios de la vivienda en Colombia y en el segmento anterior pues fuimos testigos de cómo la crisis o las situaciones internacionales tienen una incidencia directa en los precios de la vivienda en Colombia, pero hablemos ahora desde el punto de vista de los usuarios y desde lo que está pasando acá, porque como lo señalábamos antes de ir a la pausa, pues hay una serie de abanico de herramientas que está ofreciendo el gobierno nacional en materia de financiación para la vivienda. Y quisiera que por favor el profesor César Ferrari de la Universidad Javeriana nos explicara cuál es la naturaleza de estas facilidades, no en materia política, sino en materia económica. ¿Cómo se da o cuáles son las condiciones para que hoy día existan tantas facilidades en materia crediticia, en materia financiera, para poder acceder a una vivienda nueva? Bueno, el programa bandera del gobierno del presidente Santos es un poco este programa de viviendas gratis para estratos muy bajos, ¿cierto? Se habla de 100.000 viviendas, todavía no se han construido, espero que se construyan y terminen entregándose, pero estamos hablando de una afectación promedio de 500.000 personas. Para un país de 46 millones de habitantes, donde 40 y tantos % de la población o no tiene empleo o tiene un subempleo, es decir, que tiene un ingreso precario o no tiene ningún tipo de ingreso, estamos hablando de 20 millones de personas. Entonces, 500.000 frente a 20 millones parece muy poquito. Entonces, con eso, claro, yo no digo que no se debe hacer. Lo que digo es que esa no es la solución. Necesitamos unas soluciones realmente masivas, porque no podemos pensar de darle vivienda gratis, porque simplemente no hay capacidad fiscal para financiarlo, a 20 millones de personas, que seguramente tienen ingresos muy precarios, particularmente en el campo. El otro instrumento que tienen, que también ha sido publicitado, es subsidiar la tasa de interés para crédito inmobiliario. Entonces había un compromiso entre el gobierno y los bancos dijeron que ponían 2,5%, el gobierno subsidiaba 2,5%, eso significaba una reducción de 5 puntos y eso era bajar de 12 a 7 y eso era un poco acercarse a los mercados internacionales. Pero ¿por qué los bancos, para comenzar, cobran 12%? ¿Qué hace de que el costo de la tasa de interés inmobiliaria sea tan elevada? En el fondo, ¿no es acaso darle un subsidio? Por lo menos hacer de que los bancos sigan cobrando 9,5%. ¿No es eso una manera, acaso, de validar una tasa de interés que de por sí es alta? Yo diría que el problema es un problema mucho más grave y no se resuelve por subsidios. Repito, no es posible subsidiar tanto porque la capacidad fiscal del Estado no es tan grande. Colombia tiene una tasa de ingresos tributarios muy bajita respecto a los países latinoamericanos incluso, y por supuesto muchísimo menos que los países desarrollados. Entonces no hay una capacidad porque al mismo tiempo vamos a subsidiar las tasas de interés, pero estamos subsidiando a los paperos, a los arroceros, y cuando problema hay se resuelve con subsidios. Eso tiene unas limitaciones fiscales muy grandes. Aquí el problema es entonces cómo hacemos para que los bancos estén en mayor competencia, para que sea el mercado el que baje las tasas de interés. Sí. Ese es el problema fundamental, porque el subsidio lo que hace es validar tasas de interés altas. Lo que se tiene que hacer es generar más competencia en los mercados de crédito para que la tasa de interés baje por las fuerzas del mercado. Algo se ha hecho. Por ejemplo, se ha permitido prepagar deudas por una ley del Congreso que después fue extendida para también los créditos antiguos
debido a una sentencia de la Corte Constitucional de julio del año pasado. Ya en este país se puede prepagar todos tipos de deudas. Antiguamente solamente se podía prepagar los créditos de vivienda, ahora ya se pueden pagar. Eso es hacer que los mercados estén en mayor competencia. Pero todavía hay un enorme camino por recorrer, por ejemplo, para que los precios en los mercados de crédito sean transparentes. Uno realmente nunca sabe cuánto está pagando por su tarjeta de crédito, por su crédito hipotecario, porque no es solamente lo que le dicen la tasa, sino a esa tasa hay que añadirle un montón de gastos y comisiones. Solamente sé cuánto pago de tasa de interés cuando me llega el extracto bancario, agarro el saldo que tengo del crédito y lo divido lo que tengo que pagar y entonces saco la tasa de interés. Pero eso lo sé ex post. Y yo debería saber eso ex ante para tomar decisiones razonables. Y además eso debería ser público y masivo para que entonces haya competencia en los bancos. Y la competencia tiene que ser por precios. La economía de mercado, la principal señal de la economía de mercado son los precios. Es la que debe guiar las decisiones de los consumidores, las decisiones de los inversionistas. Ahí se puede hacer muchas cosas. Como también se puede hacer muchas cosas para mejorar la información. Entonces, volviendo al tema de los programas de gobierno, claro que son importantes. No digo que no se deben hacer, pero es que eso no resuelve problemas mucho más grandes que tienen que ver con las ineficiencias que hay en los mercados de crédito, con las ineficiencias que esas mismas están generando sobre los precios de la vivienda, porque no podemos olvidar que al final las grandes empresas de Colombia acaban financiándose en el exterior porque es mucho más barato. Lo cual quiere decir que aquí es muy caro. Y aquí es muy caro porque en realidad la competencia no es suficiente ni siquiera para las empresas grandes. Ni siquiera las empresas grandes pueden acceder a un crédito que sea más o menos parecido en costos al crédito internacional. Por eso se van afuera. Acaban trayendo tantos dólares que revalúan la tasa de cambio, lo cual los hace traer más dólares todavía. Y cuando traen más dólares, como no hay otras posibilidades de inversión porque el resto no es suficientemente atractivo, ¿dónde acaban? Comprando vivienda de estratos altos por las razones que mencionábamos, que se va a eso escalones tras escalones, llegando hasta los estratos más bajos. Y hagámonos con unos precios de vivienda que parecen increíbles respecto a lo que cuesta en otros países. Profesor Jean-François Joly, de la Universidad Javeriana, su reflexión final frente a ese tema de los precios de la vivienda, que ya, pues como sabemos, es un panorama bastante complejo, y los programas que ha adelantado el gobierno, como lo señala el profesor Ferrari, son importantes, pero sin embargo hay muchos problemas de raíz que faltan por resolver. ¿Qué podríamos reflexionar? La reflexión es que efectivamente el programa La Semivivienda Gratis no va a resolver el problema del déficit cuantitativo de la vivienda y tampoco el déficit cualitativo, que es todo lo que tiene que ver con gente que sí tiene vivienda, pero vivienda que está mal ubicada, mal construida, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay unos aspectos, me parece importante dentro de la política de la semivivienda gratis, es que por fin, diría yo, apareció como tal el constructor como un actor de la política. Era una política extraña de subsidio a la demanda, pero dentro de lo cual se suponía que el Estado subsidiaba, en este caso con la semivivienda gratis, a 100% al comprador, pero digamos el actor, el constructor como tal, no era un actor principal. Con la semivivienda gratis les tocó cambiar los procedimientos internos, ¿cierto? Y hacer que el constructor sea digamos, actor principal de la política orientado hacia BIS y hacia VIP, que sea la semivivienda gratis o de las VIP, inclusive poner en competencia a los constructores. Bueno, eso me parece que es un punto de cambio, ¿cierto? Y que hace también a nivel de calidad de la vivienda popular, como se dicen en algunas cosas, que el Estado ya puede exigirle más calidad, como dice Hernán, y no utilizar los materiales los más baratos, no los más baratos, sino los menos buenos, porque que sean baratos es otra cosa, ¿cierto? Una serie de elementos. Lógicamente que la última medida que anunció ayer o hace 2 días el ministro, que es el subsidio al arrendamiento, ¿cierto? Subsidiar a el que, no al que...
bueno, que arrienda la vivienda al dueño de la vivienda, eso es, dice que para tratar de hacer que así sean sujetos, tenga una historia, digamos, crediticia, dijo textualmente el ministro esta mañana en el Fondo, o ayer en el Fondo Urbano Mundial. Son primeras medidas, diría yo, o algunas de las primeras medidas para ver un problema que no ha sido tratado como tal, que es el de la vivienda en arriendo o en arrendamiento, ¿cierto? Es decir, parte importante de la población, 30-40% de la población vive, y entre otros la población de estrato bajo, vive en vivienda de arrendamiento y en condiciones que son generalmente muy malas, 300.000 pesos por una pieza de 30 metros cuadrados o de 20 metros cuadrados, ¿cierto? Y a este nivel de la política no hubo intento hace algunos años con una ley que trataba de apoyar el arrendamiento, que fue un poco desviado de su propósito inicial, pero digamos de atacarse sobre este frente de la vivienda en arriendo, ¿cierto? Que es todo un campo importante y desconocido. Hay algunas medidas en cuanto a leasing financiero, pero pensado en términos más financieros que en términos estrictamente financieros, que en términos, diría yo, social, en sentido que quiere decir eso, de ser centrado sobre el objeto de la vivienda y no sobre la financiación como tal. En dos palabras, lo que dice el profesor César, efectivamente, un subsidio a la tasa de interés es subsidiar al sistema financiero en su ineficiencia. Le va muy bien, gana millones y billones y billones de pesos o de dólares y sigue tasas de interés 2-3 veces superior al promedio mundial. Eso no, aun si son más bajas que hace algunos años, siguen extremadamente muy altas, ¿cierto? Lo que complica mucho los elementos. Y para terminar, diría yo que ser consciente de estos procesos, que lo que pasa en el 6 tiene efecto en el 5, que es sustituto del 6, del 5 en el 4, del 4 al 3, el 3-2, lo que estamos mostrando con esta investigación que hizo un estudiante nuestro, la maestría. Es decir, efectivamente, ahorita no puedo, digamos, comprar una cosa de 50 metros, necesito uno de 40. Más chiquito, entonces estoy más apretado, menos ubicado, no menos ubicado, sino peor ubicada, vamos a decir, más lejos de mis lugares de trabajo u de otros, y por consiguiente eso tiene consecuencia en toda la ciudad y puede generar una serie de crisis sociales, como decía Hernán. Hernando Zabaleta, de WL Global, su reflexión final frente a este tema de la vivienda que es tan complejo y tan amplio. Bueno, yo como reflexión final quisiera no solamente limitarme a criticar y a exponer el fenómeno, sino también proponer soluciones. Yo quisiera que aquí también propusiéramos soluciones. Hay muchas personas que cuando uno les dice hay que regular este mercado inmobiliario, pues enseguida exponen sus argumentos en contra. Dicen con palabras apocalípticas que si se regula esto se frenaría la construcción, bajaría la inversión, subiría el desempleo, afectaría la economía, Colombia bajaría en el ranking del Doing Business, y ya en extremos de tildar hasta de comunista la propuesta. Pero yo propongo, por ejemplo, mi propuesta personal sería que se haga algo similar a la tasa de usura en el sistema financiero. Esta tasa de usura le pone un límite a los bancos para que no cobren más allá de esa tasa de usura. Yo creo que esta tasa podría imponerse y, no sé, supongamos que el aumento anual del precio de las viviendas no supere el IPC más 2 o 3 o 4 puntos, que le permita a los constructores y a todas las personas que viven de estos negocios, pues tener unas rentabilidades, pero que no afecten a las personas que necesitan vivienda. Esto a un largo plazo nos permitiría llegar a un punto de equilibrio en el cual las personas pues puedan nuevamente volver a acceder a las viviendas, porque cada año a las personas se les aumenta el salario mínimo un 4, un 5%, mientras las viviendas están aumentando al 10 o al 12 o hasta llega a una cifra del DANE que llegó a aumentar al 16.6%. Pues si sigue así, un día va a ser realmente inalcanzable para las personas
poder comprar viviendas. Esa sería mi propuesta. Hernando, mil gracias. Profesor Salferrari, su reflexión final frente a esta propuesta también, que pues, es importante. Yo no creo mucho en los controles de precios. Mejor dicho, no creo nada en los controles de precios. Creo que no resuelven el problema porque no van directamente al problema fundamental. O sea, en este caso creo que el problema fundamental tiene que ver con ineficiencias en los mercados de crédito que atraen demasiados recursos de afuera que generan un impacto sobre los precios de la vivienda. Curiosamente, fíjense que los precios del arrendamiento no han subido tantos. En realidad, entre el año 2008 y 2013, el arrendamiento de la vivienda subió solamente 12%. O sea, la gente no está comprando vivienda para alquilarla, la gente está comprando vivienda para hacer ganancias de capital en los precios de la vivienda, ¿sí? Porque casi siempre que ocurren fenómenos de esta naturaleza es porque hay un ingreso disponible tan alto que no tiene a dónde irse. Lo cual significa que si quisiéramos evitar este crecimiento tendríamos que generar oportunidades de inversión atractivas en otros sectores que no aparecen, porque lo único que parece ser atractivo es la producción de materias primas, que depende mucho de la situación de los precios internacionales. Entonces, la inversión en carbón está parada porque la rentabilidad del carbón ha caído, porque los precios mundiales del carbón han caído. Pero eso no ha pasado con ni el gas ni con el petróleo, por las razones que hemos estado mencionando anteriormente. Pero fíjense que, por ejemplo, la rentabilidad en la agricultura también está en muy mala situación, si no, no estaríamos aquí nuevamente hablando de paros agrarios. Y eso tiene que ver con muchas variables. ¿Y de qué se quejan los campesinos en este caso? Los costos financieros. Oiga, si uno comienza a mirar todos los sectores, dónde están los principales escollos, siempre volvemos a la misma historia. Entonces, el principal problema que tenemos aquí es un sistema financiero ineficiente que hace que los mercados de crédito no sean eficientes tampoco y que eso se traduzca en unas tasas de interés muy altas con las consecuencias que hemos estado mencionando sobre el precio de la vivienda. Y eso no lo arreglamos controlando el precio de la vivienda. Eso lo arreglamos haciendo que los mercados de crédito sean suficientemente atractivos, suficientemente eficientes para que las tasas de interés sean muy bajas, de tal manera que los costos financieros de las empresas sean muy bajas, de tal manera que sea más rentable esas actividades económicas, incluyendo las actividades agrícolas, de tal manera que la inversión ya no solamente se vaya a viviendas, sino se vaya a otras actividades económicas, y ahí sí tenemos un florecimiento genuino de la economía. Esa es un poco la problemática. Aquí tenemos una problemática global complicada. Así es, y son muchos los retos por hacer. Es el profesor César Ferrari de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana. Gracias al profesor Ferrari por habernos acompañado. Gracias también al profesor Jean-François Joly del Departamento de Arquitectura de nuestra universidad y por supuesto a Hernando Zabaleta de la firma WL Global. A ustedes también gracias por habernos acompañado. Mañana nos encontraremos con más cosas que pasan. Buen día. Las opiniones o comentarios expresados en el anterior programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la Pontificia Universidad Javeriana y Javeriana Estéreo.